Hola chiquillos, chiquillas, espero estén muy bien, cuidándose todavía en casa, con ánimo de hacer los trabajos del colegio, con paciencia también. En este video yo voy a explicarles, intentar ser una ayuda para que ustedes desarrollen y entiendan los contenidos de la guía de la semana número 19. El objetivo de la guía y el objetivo de este video es reconocer las características principales del gobierno de Jorge Alessandri, ¿ya? Y comprender la relación que este gobierno tuvo con el contexto internacional de Guerra Fría que ya describimos en el video anterior y en la guía anterior. Jorge Alessandri fue un presidente que gobernó en Chile desde 1958 hasta 1964, ¿ya? La tendencia política de Jorge Alessandri es de derecha, ¿ya? Es un presidente de derecha, pero que era independiente, pero apoyado por el Partido Liberal. Recordemos que en la derecha había un partido liberal y un partido más conservador que se llamaba Partido Conservador y después pasó a llamarse Partido Nacional, ¿ya? Jorge Alessandri es hijo del presidente que ustedes ya vieron anteriormente, Arturo Alessandri, ¿ya? Esto es algo que se da mucho en la política chilena, que hay familias que se dedican solamente a la política y conforman entonces lo que en la actualidad llamamos una clase política, una clase dirigente, ¿ya? Son parte entonces como de, por así decirlo, de una oligarquía, ¿ya? Eh, entonces, Jorge Alessandri, presidente de derecha, apoyado por el Partido Liberal, tenía un plan de gobierno, un programa de gobierno que buscaba liberalizar la economía, ya, es decir, volverla más liberal. El liberalismo, acuérdense, es una ideología que propone que debe haber libertad individual, pero principalmente libertad de comercio, libertad económica, que el Estado no tiene que meterse en los asuntos de la economía. Pero nosotros estamos viendo que en Chile ya lleva desarrollándose hace harto tiempo el estado de bienestar, que es un estado que se compromete a ayudar a las personas más necesitadas y que también tiene un rol activo en economía, tiene sus propias empresas, eh, tiene instituciones que son cada vez más fuertes, más poderosas y que buscan, ¿cierto?, involucrarse y desarrollar la economía del país. Esta forma de estado, del estado de bienestar, no se da solo en Chile, sino que comienza como una solución a la crisis de 1929. Y en este contexto, entonces, Alessandri propone ponerle fin a ese estado de bienestar de manera paulatina, ya ir liberalizando la economía, es decir, restándole protagonismo al Estado dentro de la economía, darle más libertad a las empresas, a los privados, y que el mercado entonces no se regule por las normas del Estado, sino que se regule solo por la oferta y la demanda, ¿ya? Que son como las leyes básicas que rigen al mercado, según las ideas liberales. Entonces, estamos viviendo una época en que el modelo Easy, este modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones, que se comenzó a aplicar en la década de los 40 en Chile, a finales de los 30 y durante los 40 y 50, este modelo Easy entra en crisis durante el último gobierno de Carlos Ibáñez, ya del 52 al 58, y hay que buscarle una solución a esta crisis. Y Jorge Alessandri entonces propone liberalizar la economía, dejar de darle tanto protagonismo al Estado en la economía, que el Estado se desentienda de la economía y que la economía se maneje prácticamente sola, ya que las empresas hagan lo que quieran. Este era su plan, pero en 1960 ocurre en la ciudad de Valdivia, con epicentro en la ciudad de Valdivia, el terremoto más fuerte que se ha medido en la historia de la humanidad. Puede que hayan habido otros más fuertes antes, pero este fue el primer terremoto que se pudo medir con un instrumento y y desde que ese instrumento existe, no se ha registrado uno más fuerte, ¿ya? Marcó 9,6 grados en la escala de Richter, que es la escala de cómo se siente
ese terremoto, ¿cierto? Otra escala se llama escala de Mercalli, que es la escala de daños que ese terremoto provocó. Y entonces en la escala de Mercalli este terremoto alcanzó de 10 a 11 grados, pero en la escala de Richter alcanzó los 9,6. Pero resulta que el aparato que lo medía llegaba hasta ese número, entonces no se puede que haya sido incluso más fuerte. Este terremoto provocó una destrucción total de Valdivia y de muchas ciudades que quedaban cerca. Y después del terremoto vino un tsunami, entonces la destrucción fue verdaderamente total en cuanto a estructuras como casas, como edificios, como calles, y también en cuanto a víctimas. Ya más de 2 millones de personas quedaron sin hogar y más de 2.000 personas murieron. Entonces, obviamente, este plan de que el Estado ya no se metiera en la economía y dejara como de ayudar a la gente más necesitada, no pudo funcionar. El Estado, cierto, ante una catástrofe tiene que intervenir económicamente y ayudar socialmente también. Hay que reconstruir entonces estas ciudades que están devastadas, que ustedes pueden ver ahí fotos, dos fotos de el terremoto y posterior tsunami en Valdivia en el año 1960. Y entonces Jorge Alessandri tenía relación con el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, ya asesinado posteriormente por un fanático extremista político de derecha estadounidense. La cosa es que John Kennedy le promete ayuda a Jorge Alessandri, pero bajo la estrategia de la Alianza para el Progreso, que acuérdense ustedes que en la guía anterior vimos que la Alianza para el Progreso consistía en ayuda económica y técnica y tecnológica también para países latinoamericanos que no tuvieran gobiernos relacionados con ideas de izquierda, con el socialismo, con el comunismo. Era una estrategia de los Estados Unidos para evitar que otro país, además de Cuba, se volviera socialista. Y por lo tanto, eh, John Kennedy promete ayuda para reconstruir Valdivia y sus alrededores, pero bajo la estrategia de la Alianza para el Progreso. Acuérdense que la Alianza para el Progreso también planteaba que en los países en que hay mucha desigualdad puede surgir y pueden triunfar las ideas socialistas. Entonces, la Alianza para el Progreso busca reducir esas desigualdades. Y entonces al gobierno de Alessandri, la Alianza para el Progreso lo obliga a iniciar una reforma agraria, un proceso de repartir las tierras del campo que le pertenecen a un patrón de fondo que tiene un campo gigante, que tal vez es tan gigante ese campo que ese patrón de fondo nunca lo ha recorrido entero en su vida, y que haya un montón de espacios en ese campo que no están siendo trabajados, ni para criar animales, ni para la agricultura. Entonces, una reforma agraria es un proceso en el cual estos grandes terrenos van a repartir entre algunos campesinos que sí trabajan la tierra y que no son propietarios de ella. ¿Ya? El problema es que esta reforma agraria que el gobierno de Estados Unidos le exigió a Alessandri la hizo sin muchas ganas, solo por obligación, y entregó muy pocas tierras. Respetó mucho la propiedad de los terratenientes, de los latifundistas, que son los dueños, los patrones de los fondos, que pertenecen a la oligarquía, a esta clase social privilegiada de esta época. Entonces, los opositores a Alessandri llamaron a esta reforma la reforma del macetero. Y ahí en la guía pueden ver ustedes en la segunda página una caricatura de una revista de la época que se llamaba Topace, que se encargaba de caricaturizar siempre a políticos, a presidentes chilenos y a los distintos conflictos que tenían. ¿Ya? Y ahí vemos entonces a Alessandri presionado por un tío Sam con una maceta, ¿cierto? Con un macetero, con una florcita. Eh, los Estados Unidos y los estrategas de la Alianza para el Progreso se dieron cuenta de que los gobiernos de derecha en los países latinoamericanos causaban mucha oposición, ¿ya? Y muchas protestas del pueblo en su contra. Por lo tanto, decidieron apoyar a candidatos de partidos de centro. En el caso de Chile, decidieron apoyar para la siguiente campaña presidencial a Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano. Gracias al apoyo de Estados Unidos que le financia la campaña de Eduardo Frei, este va a lograr ser presidente de Chile en el periodo siguiente, de 1964 a 1970, y va a aplicar también entonces las políticas de la Alianza para el Progreso. Espero, chiquillos, que el video les haya sido de ayuda. Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia, me la pueden hacer llegar al correo que está aquí en la descripción. ¿Ya?
Un saludo para todas, para todos, un abrazo, cuídense mucho.